Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Ramírez y les doy la bienvenida una vez más a este curso de capacitación llamado Letras Móviles por Amor a la Lectura. El día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema del módulo 1, acervo. El objetivo de este segundo tema es que el participante sea capaz de conocer el proceso de adquisición del material que conforma una biblioteca pública, para su posterior inventariado, catalogación, clasificación y proceso menor antes de ser puesto al público. A su vez, reconocer el resultado de todos estos procesos mediante los catálogos. El temario que veremos es el siguiente. El primer tema es desarrollo de colecciones. Dentro de este tema hablaremos sobre donación y selección del material. El siguiente es procesos técnicos. Aquí hablaremos sobre inventarios y registros, catalogación de primer nivel, clasificación, proceso menor, ordenamiento del material o intercalado y el catálogo o pack. Primero, vamos a definir el término acervo. Todo aquel material dispuesto en la biblioteca para su consulta, lectura, uso y préstamo. En otras palabras, el acervo es un conjunto de colecciones. Como en este diagrama de Venn, el círculo azul es el acervo completo o la biblioteca, y los círculos pequeños son las colecciones. Por ejemplo, puede haber colección bibliográfica, una colección de revistas y periódicos que también es conocida como hemeroteca, una colección de obras de consulta, una colección de material gráfico, una colección infantil, una colección de libro antiguo o una colección de mapas. Al mismo tiempo, la colección es un conjunto de documentos. Por ejemplo, una colección bibliográfica general está compuesta por libros. Una colección de revistas y periódicos también se le llama hemeroteca. Una colección de obras de consulta está compuesta por enciclopedias especializadas, generales, diccionarios o manuales. Una colección de material gráfico está compuesta por fotografías, pinturas, carteles o infografías. Una colección infantil está compuesta por literatura infantil, material didáctico o una ludoteca, mientras que una colección de libro antiguo tiene documentos antiguos, como libros, mapas, etc. En el caso de la biblioteca del Centro Cultural, tenemos la colección infantil junto con la ludoteca, publicaciones periódicas, sala de consulta y fondo antiguo. Mientras que en el caso de la biblioteca pública, cuenta con diferentes colecciones, como la general, es decir, abarca todas las áreas disciplinarias, en formato impreso o digital. Dentro de esta colección puede estar la regional. Esta colección es material de la región en donde se encuentra la biblioteca pública, sus tradiciones, sus costumbres, festividades, etc. También hay una colección de consulta, una colección infantil junto con una ludoteca, una hemeroteca, una colección especial como material en braille, una colección audiovisual con música, películas, CDs, etc. Como pueden ver en la imagen, podemos ver una colección general, ya que está utilizando el sistema de clasificación decimal de Dewey. Ahora vamos a hablar sobre el tema desarrollo de colecciones. Según Melnick y Pereira, el desarrollo de colecciones es una actividad que implica encargarse de proveer a la biblioteca los materiales documentales por medio de un programa en el cual se contempla la selección, conservación y actualización de los mismos. Incluye el descarte y la revisión continua a fin de incorporar lo nuevo, detectar necesidades, desechar los materiales obsoletos y mejorar los servicios de acuerdo a nuevas situaciones que los usuarios plantean. Una de las actividades del desarrollo de colecciones es la selección. Es el proceso por el cual se determina qué materiales deben añadirse a la colección de la biblioteca. La colección de una biblioteca se forma sobre la base de las características de esta. Por lo tanto, los materiales que conforman la colección
deben ajustarse a los objetivos y funciones de la biblioteca y a las necesidades de sus usuarios. Después de la selección del material, sigue la adquisición. Existen diferentes tipos de adquisición de material. El tipo de adquisición depende del tipo de biblioteca. Existe el depósito legal, las donaciones, el canje y compra. El primer método de adquisición es el depósito legal. Es el método de adquisición por el cual se establece una ley en la que se exige al autor dar uno o más ejemplares a la Biblioteca Nacional del país en el que reside. Esto para mantener un control bibliográfico nacional y cumplir con el objetivo de la biblioteca. Realizar la bibliografía nacional, preservar el patrimonio documental y mantener el control de lo que se publica sobre el país. Las donaciones se realizan en bibliotecas públicas, especializadas y universitarias, ya que los mismos escritores, investigadores, docentes y alumnos donan sus bibliotecas personales o material de estudio. El canje se practica más en bibliotecas especializadas, como en los institutos de investigaciones, que los materiales de consulta, enciclopedias especializadas, diccionarios especializados, son recibidos a cambio de material publicado por los investigadores. La mayoría de las bibliotecas realizan el método de compra para un porcentaje de su acervo, pero eso requiere presupuesto que la biblioteca esté dispuesta a proporcionar para que el bibliotecario se encargue de la adquisición. En el caso de las bibliotecas públicas de la DGB, su método de adquisición es la donación. La Dirección General de Bibliotecas es el órgano encargado de enviar a las bibliotecas públicas de todo el país, independientemente de su colección inicial, dotaciones de material documental que enriquecen su acervo. A estos envíos se les denomina dotaciones de mantenimiento. Aquí vemos una imagen de las dotaciones de mantenimiento en cajas rotuladas que llegan a las bibliotecas públicas. Las dotaciones de mantenimiento son colecciones de material documental seleccionado por la Dirección General de Bibliotecas. Para conformarlas se considera tanto la diversidad de condiciones educativas y culturales de la población, como las recomendaciones bibliográficas que los usuarios realizan a través del servicio del buzón de sugerencias. El contenido de estas dotaciones de mantenimiento es el siguiente: material documental con proceso técnico realizado por la DGB. Incluye etiqueta de asignatura topográfica, esquinero, tarjeta de préstamo, papeleta de devolución y sellos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en los cantos y página legal. También incluye fichas o tarjetas catalográficas. Una remisión, que es un conjunto de hojas en las que se enlistan los números de tarjeta, autor, título, número de ejemplares y de volúmenes, así como la clasificación de todas las obras enviadas. Y por último, incluye un recibo, que es el oficio en el que se especifica el total de cajas, materiales y remisiones que contiene la donación. Las fichas catalográficas vienen organizadas por autor, que también es la entrada principal, tema, que también es conocido como asunto o encabezamiento de materia, título y signatura topográfica. Este es el ejemplo de remisión. Es la lista de los materiales que vienen en el paquete de las dotaciones de mantenimiento. Y este es el ejemplo del oficio del recibo del material. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de procesos técnicos. Los procesos técnicos son actividades o rutinas que el bibliotecario debe seguir para mantener una correcta gestión del acervo. Se conforman de inventario o registro del material adquirido, catalogación, clasificación, proceso menor, ordenamiento del material en la estantería, que también es llamado como intercalado, y por último, el catálogo, u OPAC. Los inventarios y registros son listas de bienes con los que cuenta una biblioteca
sus condiciones y sus características. Se debe tener listas para cuando haya material adquirido, material prestado, material maltratado, material no disponible y material perdido. El siguiente proceso técnico es la catalogación. Ana Dora define la catalogación como proceso o acción de describir, comúnmente en fichas impresas o en formato electrónico, los datos esenciales de un recurso de información que lo identifican y diferencia de otros y de acuerdo con reglas normalizadas internacionalmente. Existen dos tipos de catalogación, la descriptiva y la temática. La descriptiva es la descripción física del recurso o también llamada descripción bibliográfica. Esta catalogación asegura la identificación del recurso sin que pueda confundirse con otros. También ayuda a la asignación de puntos de acceso. Proporciona los datos que permitan la localización física de dicho documento dentro de una colección. Mientras que la catalogación temática se trata de asignar uno o varios encabezamientos de materia al documento, para que represente los temas o asuntos del que trate. El objetivo de esta catalogación temática es reunir en una sola ubicación los recursos que traten de una sola temática. Se debe realizar con base a una normalización, es decir, lenguajes documentales para asignar los temas o también llamados como encabezamientos. Con base a esta catalogación, se procede a asignar la clasificación. Para ambos tipos de catalogación existen documentos normativos. Para la catalogación descriptiva existen las reglas de catalogación angloamericanas segunda edición o las RCAA2, las ISBD, las RDA, recursos, descripción y acceso, y el formato MARC 21. Para la catalogación por materia existen los lenguajes documentales como los vocabularios libres y los vocabularios controlados. Dentro de los vocabularios controlados existen las listas de encabezamientos de materia y los tesauros. Las listas de encabezamientos de materia son listas de términos generales, mientras que los tesauros son listas de términos específicos. Dentro de los vocabularios libres existen los glosarios y los índices. Ahora vamos a hablar sobre la catalogación de primer nivel. Esto es sumamente importante. Para realizar un registro catalográfico hay que tener en cuenta las áreas de descripción normalizada de las reglas de catalogación angloamericanas, ya que estas son las utilizadas en las bibliotecas de la DGB. Como pueden ver aquí hay una ficha catalográfica y está dividida en las 8 áreas de descripción. Al principio de la ficha se encuentra la entrada principal, que es el autor normalizado. Esta entrada principal va a facilitar la recuperación de la ficha y la identificación del libro. La primera área es de título y de la mención de responsabilidad. Como pueden ver en la imagen, donde está marcando un 1, ahí se pone el título de la obra, diagonal y el autor. La segunda área es de la edición y se abrevia esta palabra. Solo los datos incorrectos o la información que se toma de otra fuente va entre corchetes. La tercera área no se está usando aquí, ya que esta área se utiliza cuando se especifica qué tipo de material es. Se usa principalmente para publicaciones periódicas, es decir, para revistas, periódicos o diarios. Esta tercera área también es llamada como designación general de material. El área 4 es el área de publicación y distribución. Aquí se pone el lugar de publicación, 2 puntos, la editorial, coma y el año de publicación. La quinta área es el área de descripción física. Aquí se pone el número de páginas con el término páginas abreviado, 2 puntos, si es que contiene ilustraciones a blanco y negro, punto y coma y las dimensiones del libro. En el área 6 es el área de la serie. Si es que el libro tiene alguna colección, se pone el nombre de la colección entre paréntesis. La séptima área es de notas.
Aquí se especifica si es que el documento tiene material complementario o si es que algunos datos del libro fueron cambiados o están en otro idioma. La octava y última área es del número normalizado, es decir, del ISBN que se encuentra en la página legal del libro. Y así es como se vería la ficha completa. Y aquí podemos ver el ejemplo de una ficha catalográfica completa, es decir, aparte de las 8 áreas de descripción de las reglas de catalogación angloamericanas, se agrega la asignatura topográfica del lado izquierdo y también del lado inferior existe el trazado, que es los encabezamientos de materia asignados. En este caso se le asignó literatura colombiana y novela colombiana. Y este es el ejemplo de una ficha catalográfica impresa de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Bien, actualmente las bibliotecas ya se están adaptando a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, la mayoría ya pasaron por un proceso que se le llama como automatización. Y sus procesos ya se realizan con sistemas de gestión, o sea, computarizados. Y uno de sus procesos automatizados es la catalogación. Para hacer un registro catalográfico automatizado, es necesario conocer el formato MARC 21. El formato MARC 21, Machine Readable Cataloging, fue el primer formato bibliográfico elaborado en 1966 por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer un formato normalizado que permitiese la comunicación e intercambio de información. O en otras palabras, es un formato o estructura normalizado para realizar las fichas catalográficas de manera digital y para que éstas sean legibles por computador. Ahora vamos a conocer la estructura del formato MARC 21. Está compuesto por etiquetas, indicadores y subcampos. Las etiquetas son códigos numéricos de 3 dígitos que permiten que el sistema reconozca los datos. Estas son las etiquetas más comunes para realizar una ficha catalográfica. La etiqueta 020, que es el número internacional normalizado, la etiqueta 100, que es para los puntos de acceso, la etiqueta 245, que es la información del título y la mención de responsabilidad, la etiqueta 250, que es la mención de la edición, la etiqueta 260, que es la información sobre la publicación, la etiqueta 300, que es la descripción física del material, la etiqueta 440, que es el asiento secundario de la serie o nombre de la serie, la etiqueta 520, que es una etiqueta para las notas sobre la bibliografía, la etiqueta 650, que es la catalogación temática o la asignación de los encabezamientos de materia, la etiqueta 700, que es de los asientos secundarios, y la etiqueta 856, que es la forma de acceso y localización electrónica, si es que se cataloga un libro electrónico. Los indicadores son 2 posiciones después de las etiquetas. Su función es la de suministrar información complementaria. Pueden estar representados por caracteres alfabéticos o numéricos. Puede ocurrir que el primer indicador esté definido y el segundo no. En el ejemplo de abajo, en la etiqueta 100, vemos que el indicador 1 de esta etiqueta quiere decir que el nombre del autor normalizado entra por el primer apellido, mientras que el segundo indicador, 0, es indefinido. Mientras que los subcampos tienen 2 posiciones. La primera es un delimitador formado por un símbolo, en este caso el de los pesos, y la segunda posición en un carácter alfanumérico. Cada código de subcampo indica el tipo de dato que le sigue. Cada etiqueta tiene sus propios subcampos que se pueden repetir o no. En el ejemplo de abajo, en la etiqueta 245, el subcampo A quiere decir el título, mientras que el subcampo C son los creadores que se hicieron cargo de la publicación de la obra. En este caso aparece el nombre del autor. Este es el ejemplo de una ficha catalográfica de primer nivel de manera computarizada. Los usuarios lo verán por medio del catálogo en línea. Y aquí
Le señalo cómo está el autor normalizado o autorizado. Es decir, se hace todo un proceso de autorización como para que Oscar Wilde sea registrado así, porque es la manera más común de llamar al autor, y no por Oscar Fingal of Flaherty Wilds Wilde. De esta manera se crea el punto de acceso a los registros catalográficos para que tanto el usuario como el bibliotecario recuperen más rápido el recurso. Este es el ejemplo de una ficha catalográfica pero con el formato MAC 21. Si bien en la parte de hasta arriba de la ficha viene la etiqueta 020, que es el número normalizado o ISBN, la etiqueta 035, 040, 041, 050, que son etiquetas de los datos de la biblioteca que cataloga, la etiqueta 100, que es del asiento principal, la etiqueta 240, que es del título de la obra en otro idioma, la etiqueta 245, que es del título y la mención de responsabilidad, la etiqueta 250 de la edición, la etiqueta 264, que es el pie de imprenta, la etiqueta 300, que es de descripción física del material o de la obra, la etiqueta 490, que es el área de la colección, la etiqueta 541, que es de notas, y la etiqueta 700, que es de los asientos secundarios. Pero sobre todo, una vez que se haya encontrado el tema, hay que normalizarlo por medio de algún lenguaje documental. Blanca Estela Sánchez Núñez dice en su artículo que existen algunos pasos para la asignación de encabezamientos. Dice que examinemos portada, tabla de contenido, introducción, bibliografía, índice, cubierta y buscar palabras clave. Y ahora veremos un ejemplo de catalogación temática con base a este libro de literatura inglesa, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Se hizo la asignación de los temas o encabezamientos de materia para esta obra, pero se utilizó las listas de encabezamientos de materia como lenguaje documental. Y este es el resultado de la catalogación temática. El siguiente tema es la clasificación. Una vez que ya se haya hecho la catalogación descriptiva y la temática, sigue la clasificación. La clasificación no puede asignarse si antes no se hizo la catalogación temática y con base a los temas ya se le asigna un código de clasificación. Pero primero hay que saber qué es clasificar. La RAE nos dice que clasificar es ordenar o disponer por clases algo. Ahora, ¿qué es la clasificación bibliográfica? Valgañón expone que es el proceso de asignar a cada material bibliográfico un número de clasificación de acuerdo con el tema de la obra y extraído de un sistema de clasificación. Dicho número de clasificación, junto con el número de Cutter y otros datos como fecha, volumen, ejemplar, etc. El objetivo de la clasificación bibliográfica es recuperar más rápido cualquier tema o asunto dentro de la colección de nuestra biblioteca. Existen varios sistemas de clasificación que se desarrollaron a lo largo de la historia, pero los más destacados de manera mundial son clasificación decimal de Dewey, clasificación de la Biblioteca del Congreso y la clasificación decimal universal. Para este caso, vamos a profundizar en el sistema de clasificación decimal de Dewey, dado que es el que utilizan las bibliotecas públicas de la red nacional. Pero antes de conocer el sistema de clasificación decimal de Dewey, hay que saber qué es la asignatura topográfica. Es el conjunto del código de clasificación y el número de Cutter. Este número de Cutter también es llamado número de autor o número de punto de acceso. Esta asignatura topográfica nos permite ordenar el documento en su estante, es decir, intercalarlo, y después localizarlo. En este ejemplo viene una asignatura topográfica. En la parte de arriba viene 346.1, que es la clasificación de Dewey, mientras que abajo G88 es el número de Cutter. Y este es el ejemplo de la asignatura topográfica pero completa,
Como pueden ver en la imagen, hay una etiqueta de signatura topográfica. En la parte superior, hasta arriba, viene el prefijo alfabético REF, que indica la pertenencia a una colección distinta a la general. En este caso, indica que es una obra de consulta y que está situada en el área de referencia. Por debajo viene el número de clasificación decimal, que indica que se trata de una bibliografía especializada y su código es 016.301153. Por debajo de esta clasificación viene el número de cúter B639A minúscula. El cúter es formado por la letra inicial del apellido del autor, número de cúter y letra inicial del título de la obra. El autor es Blanchard. El número de cúter, según la tabla, es 639, correspondiente a Blanchard. Y el título de la obra es The Anti-Abortion Movement, References and Resources. Debajo de este número de cúter está el año para distinguir entre diferentes ediciones, 1987, y se dice que la regla de clasificación es que se pone el año en la asignatura topográfica a partir de una segunda edición en adelante. Debajo de este año viene el volumen, si es que la obra cuenta con esa característica. Y debajo del volumen viene el ejemplar, si es que hay más de uno. Ahora bien, vamos a conocer el sistema de clasificación decimal de Dewey, que sus siglas son CDD. Dado que este sistema es el usado por la Red Nacional de Bibliotecas, conoceremos un poco sobre él. Es el sistema más usado del mundo. La primera edición salió en el año de 1876. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se encarga de su actualización. Su creador fue Melville Dewey, un personaje importante para el ámbito bibliotecológico, ya que fundó la primera escuela de bibliotecarios en 1887, siendo bibliotecario en el Columbia College, Columbia University. También participó en la creación de la ALA, American Library Association. Incluso fundó la revista Library Journal. Es por esto que se ha ganado el título del padre de la bibliotecología moderna. Sus características son: es enumerativo, es decir, tiene 3 dígitos. Es jerárquico y va de lo general a lo particular. Aplica el principio decimal, es decir, se divide sobre una base de 10. Se divide en 10 clases principales. A su vez, estas clases se dividen en 100 divisiones, y estas 100 divisiones se dividen en 1000 secciones, es decir, 10 clases principales, 100 divisiones y 1000 secciones. Y también tiene 3 sumarios. En el primer sumario se encuentran las 10 clases principales. Como pueden ver en la imagen, las 10 clases principales inician con 000 generalidades, 100 filosofía y psicología, 200 religión, 300 ciencias sociales, 400 lenguas, 500 ciencias naturales y matemáticas, 600 tecnología, ciencias aplicadas, 700 las artes, bellas artes y artes decorativas, 800 literatura y retórica y 900 geografía e historia. Este es el segundo sumario, las 100 divisiones. Por ejemplo, en el 100 filosofía y psicología se divide en 110 metafísica, 120 epistemología, 130 fenómenos paranormales, 140 escuelas filosóficas específicas, 150 psicología, 160 lógica, 170 ética, 180 filosofía antigua, medieval, oriental y 190 filosofía moderna occidental. Este es el tercer sumario, las secciones. Y un ejemplo es las secciones de la clase 600, tecnología. Cada división tiene sus propias secciones. Por ejemplo, la división 610 se divide en 611, anatomía humana, citología, histología, 612, fisiología humana, 613, promoción de la salud,
614, incidencia y prevención de la enfermedad, 615, farmacología y terapéutica, 616, enfermedades, 617, cirugía y especialidades médicas relacionadas, 618, ginecología y otras especialidades médicas, y 619, medicina experimental. Entonces, para ser más claro, 600, tecnología, es la clase principal, 620, técnica, es la división, y de aquí derivan todas las secciones. Aquí van unas recomendaciones para clasificar. Conocer el sistema de clasificación que utiliza la biblioteca. Haber realizado con anterioridad la catalogación descriptiva y temática. Utilizar lenguajes documentales. Revisar el libro a fondo. Buscar en otros catálogos de bibliotecas si tienen ese ejemplar. Esto para facilitar la asignación de la asignatura topográfica. Si el libro es de literatura, revisar en el catálogo si ya se cuenta con ese autor. Si es necesario, investigar un poco más a fondo sobre el tema. Y ahora, una vez hecho todo este proceso de catalogación y clasificación, que también es llamado como proceso mayor, viene el proceso menor. Este proceso también es llamado proceso físico. Es la preparación del recurso documental antes de ser puesto al servicio al público. El objetivo de este proceso es establecer que el material pertenece a la biblioteca y que sea fácil su identificación y recuperación dentro del catálogo y de la estantería, tanto para el bibliotecario como para el usuario. Para realizarlo, hay que cumplir con las políticas que establezca cada biblioteca, y también se realiza con base a los inventarios que tenga la biblioteca. El primer proceso es número de inventario y signatura topográfica, clasificación. Este primer proceso se trata de rotular con lápiz en la esquina superior izquierda de la página legal o pie de imprenta el número de inventario y la asignatura topográfica para verificar y tener un control de los inventarios. El siguiente proceso es la ficha de libro u obra. Es la ficha de préstamo del material a domicilio. Esta debe estar llena con los datos del libro, signatura topográfica, ejemplar, número de adquisición, autor y título. También es importante los datos de fecha de devolución y nombre del lector. La ficha puede estar en un sobre, bolsillo o pegada. En este caso, para el material que llega donado de la DGB, tiene una ficha de préstamo de la siguiente manera, como pueden ver en la imagen. El tercer proceso es el sellado. Este proceso también es la marca de propiedad. Debe tener el nombre de la biblioteca o algún logotipo y se pone de acuerdo a las políticas de la biblioteca, pero las zonas más comunes son la portada, la página secreta elegida por la biblioteca, por ejemplo, cada página 75, 175, 275, etc. También va en los cantos y en la última página o colofón. Aquí una recomendación al momento de sellar. Sellar de adentro hacia afuera, es decir, primero sellar las páginas del contenido del libro, la portada, página legal, páginas secretas y la última página. Por último, sellar los cantos. El propósito es no manchar el material mientras lo manipulemos y tratar de poner los sellos lo más centrado posible. El cuarto proceso es el etiquetado, y se trata de adherir en la parte inferior del lomo una etiqueta con la asignatura topográfica completa, la que permitirá su ubicación en el estante o mueble especial. Las etiquetas deben redactarse del mismo modo, a mano o a computadora. Para los libros se les pegará la etiqueta a 2 centímetros del borde inferior del lomo. A las revistas, por carecer de lomo, se pegará en el margen inferior izquierdo de la cubierta. Algunas bibliotecas optan por adherir en la cubierta trasera el código de barras con el número de adquisición. Aquí un ejemplo del etiquetado que se adhiere a la biblioteca del Centro Cultural. Contiene el código del tipo de colección CG,
que significa colección general, el número de clasificación de Dewey y el número de Cutter. Para el caso de la colección infantil se utilizan colores, esto para diferenciar las temáticas dentro de la colección infantil. Ahora vamos a seguir con un tema muy importante, el ordenamiento del material, es decir, el intercalado. El material deberá ordenarse en los estantes o espacios correspondientes por la asignatura topográfica asignada, partiendo del símbolo o número de clasificación. Para iniciar, se ordena de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, siguiendo el orden de las flechas que aparecen en la imagen. No es recomendable que la repisa esté tan llena, ya que la colección va a aumentar constantemente. Otro ejemplo es este. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, los libros están enumerados, pero obviamente los números es la asignatura topográfica. Cuando está a punto de llenarse un anaquel, se empieza por el de abajo. Ojo, como les comenté anteriormente, no es recomendable que los anaqueles estén tan llenos, ya que la colección irá incrementando y hay que dejar un espacio. Ahora vamos a aprender cómo se intercala, pero primero hay que saber leer las asignaturas topográficas. En esta imagen vemos libros ya ordenados, pero vamos a saber cómo es que se ordenan. Se ordenan de manera alfabética y de menor a mayor número, y se lee la etiqueta de arriba hacia abajo. En el primer libro aparece la etiqueta LA2301.M37. Lo primero que leemos es LA, y A sabemos que es la primera letra del alfabeto, por lo tanto este libro va primero. Los libros que le siguen es LB, y los primeros dos tienen la misma clasificación, por lo tanto van juntos. Pero leyendo el número de Cutter y siguiendo el alfabeto, M va antes que V, entonces quedaría LB2327.M3 y LB2327.V53, y se le agregó la fecha de 1990 porque al parecer es de una segunda, tercera o cuarta edición. Los libros siguientes tienen la misma letra LB y la misma clasificación, 2328, pero la tercera línea, que es el número de Cutter, cambió. Entonces hay que ordenarlos de acuerdo al número de Cutter, de manera alfabética y con los números de menor a mayor. Entonces quedaría LB2328.B grande 37, después LB2328.C34. 34 es porque la letra cambió, y si una letra del Cutter cambia, iniciamos todo desde cero. El siguiente libro es LB2328.C55. El siguiente es LB2328.554. Aquí se le agregó el 4, pero sigue estando dentro de la familia del 55, y también se le agregó la fecha, 1982. El siguiente libro es LB2328.63 y de la fecha de 1992. Y los últimos dos libros, si se dan cuenta, tienen la misma letra, la misma clasificación y el mismo número de Cutter. Por lo tanto, ahora se organiza de acuerdo a la fecha, de menor a mayor fecha. Entonces quedaría LB2395.C65 1987 y el último LB2395.C65 1994. Ahora vamos con el último recurso y muy importante para las bibliotecas, el catálogo. Este medio de información es el más importante de la biblioteca. Es el resultado de todos los procesos anteriores, desde el proceso mayor hasta el proceso menor. Digamos que el catálogo es la cara de la biblioteca y siempre es importante tenerlo en cuenta. Por este medio, el usuario va a ver lo que tiene la biblioteca y lo que no tiene. Para Bunocore es la nómina ordenada de las obras existentes en una biblioteca pública, privada o librería
con la indicación mediante una clave o símbolo, signatura topográfica, del lugar donde se puede ser hallado el libro, de donde se deduce que la misión del catálogo es doble: identificar los libros por los datos que se consignan en el asiento y localizar su ubicación en el espacio con números clasificadores. Existen ciertos elementos esenciales que debe de tener el catálogo. El asiento bibliográfico o el registro catalográfico es aquel que describe el documento. Los puntos de acceso, que permiten localizar los asientos bibliográficos o los registros catalográficos. La asignatura topográfica, que indica la ubicación física del documento. Su función esencial es facilitar la localización de un documento del que se conoce el autor, el título o materia. Indicar qué documentos posee una biblioteca y ayudar en la selección de un documento. Según Carrión, existen diferentes tipos de catálogo y se dividen por su extensión, como los colectivos. Son los que recogen los registros bibliográficos pertenecientes a varias bibliotecas que tienen intereses comunes. Los generales recogen todos los registros de los recursos que tienen toda la biblioteca. Y los especiales, que recogen todos los registros de una sola clase de material, como los libros incunables. Por su uso existen los públicos, que van orientados a los usuarios para satisfacer sus necesidades de información. Dentro de los públicos existe el OPAC, o es llamado como catálogo de acceso público en línea. También están los catálogos internos, que son usados para gestionar las tareas del bibliotecario. También existen por su función, como los catálogos alfabéticos de autores, los alfabéticos de materias y los topográficos. Pero ojo, el tipo de catálogos depende del tipo de biblioteca. También, con base a su formato y soporte, existen los tradicionales, que todavía algunas bibliotecas los manejan, y los catálogos en línea, que son también llamados como OPACs. Dentro de los catálogos tradicionales, existe el catálogo en fichas, que es un conjunto de fichas catalográficas organizadas. El catálogo impreso, que es en forma de libro impreso, y el catálogo en microfichas, que son láminas de películas normalizadas donde se reproducen las imágenes de los registros bibliográficos por medio de cámaras microfilmadoras. Este es el ejemplo del catálogo en fichas, que es un fichero. Este es el ejemplo del catálogo impreso, y este es el ejemplo del catálogo de microfichas. Como pueden ver en la imagen, ahí se encuentra la máquina microfilmadora. Ahora hablaremos sobre los catálogos automatizados. Los catálogos en línea o automatizados son los que actualmente las bibliotecas están optando por usar. Sin embargo, para que pueda existir este catálogo, es necesario que la biblioteca pase por un proceso llamado automatización. La automatización es la implementación de las TICs dentro de la biblioteca para mejorar su gestión y los servicios orientados al usuario. Ahora bien, una de las implementaciones de la biblioteca automatizada es el SIG o SIGB, Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, y su función es gestionar la interacción de los usuarios con el sistema, como su búsqueda, identificación, recuperación, etc. Al igual que uno de sus módulos es el OPAC, el Catálogo de Acceso Público en Línea. Y algunos ejemplos de sistemas integrados de gestión bibliotecaria son COA, Alep, Siabook, como los que pueden ver en la imagen. Para representar las fichas catalográficas físicas, el catálogo impreso y las microfichas a un catálogo automatizado, los registros necesitan ser legibles por computadora. A esto se le llama como conversión retrospectiva o retroconversión. La conversión retrospectiva es la conversión de un registro bibliográfico que ya existe en forma manual en la biblioteca a un registro bibliográfico en forma leíble por máquina según unas normas y políticas especificadas previamente. Este es un ejemplo de OPAC de la Biblioteca Central de la UNAM. Al momento de hacer una búsqueda dentro de este catálogo, se despliega la cantidad de resultados que tratan el tema, el autor,
el título, el año de publicación y la asignatura topográfica, al igual que su ubicación y la cantidad de ejemplares disponibles. Y al seleccionar cualquier registro, se despliega de la siguiente manera, y tiene varias opciones para ver el registro catalográfico. Este es el formato estándar, y así la tarjeta catalográfica, y así los campos MARC 21, que fueron lo que vimos en este módulo, y así el nombre de las etiquetas MARC 21. Muy bien, ya hemos llegado a la práctica de este tema. Quiero que hagan el intento de una ficha catalográfica de un libro, y para esto se pueden apoyar con la siguiente imagen. En la parte superior viene la estructura de la ficha y los signos de puntuación que debe de llevar. Y en la parte de abajo viene un ejemplo aplicando toda esta estructura. Esto les servirá como apoyo. Ahora vamos con el ejercicio de intercalado. Con base a esta lista de asignaturas topográficas, hay que ordenarlas. Recomendaciones. Leer de izquierda a derecha. Hay que leer primero todas las asignaturas topográficas antes de ordenarlas. Recordar que se organiza de menor a mayor y de manera alfabética. Identificar también cuál es el menor número para empezar con él. Y bien, hemos llegado al final de este tema. Recuerden que tienen hasta el día lunes 6 de septiembre para enviar sus prácticas. También recuerden que el día 8 de septiembre tendremos sesión de dudas a las 10 a.m. por Zoom. Mi nombre es Carlos y nos vemos hasta la próxima.